Hermanos, estamos en el libro de Éxodo, capítulo número 1. Hemos dado lectura versos 15 al 18. Predicaremos por el tema con temor. Cuando vamos al versículo número 15, usted creo que recordará porque se dieron ciertos principios ya de enseñanza de este pasaje, pero hemos dejado la parte final para poder darle una conclusión al capítulo primero. Cuando vamos al versículo 15, se nombrarán allí a dos mujeres, las cuales posiblemente no necesariamente son ellas las parteras, pero son ellas posiblemente las matronas de las parteras que dirigirían a muchas otras mujeres a ayudar, obviamente, a que las hebreas puedan llevar a cabo su labor de alumbramiento. Cuando vamos a la escritura se dan dos nombres. ¿Se acuerda usted qué significado tenían estos dos nombres? Cifra, como lo dice en la primera, y en la segunda de nombre. ¿Sí? ¿Qué significaría? Cifra significa, de acuerdo al significado propiamente semítico, belleza, mientras que la otra significa esplendor o brillo o brillantez también. Ambas son hebreas y obviamente han adoptado una forma muy particular de poder, diríamos, asistir o de poder contribuir con la estabilidad de un pueblo que estaba siendo duramente golpeado. Usted, yo creo que recordando la enseñanza del sábado anterior, ya que estamos tomando los sábados para analizar por temario este precioso libro del Éxodo, el pueblo estaba pasando por uno de sus peores momentos. Usted recordará que una nueva dinastía se había levantado. Sí, en esa nueva dinastía, una familia se había apoderado, diríamos, en sí mismo del gobierno. Y esa dinastía desconocía completamente, era la 18ª dinastía de hecho, hasta la 15ª se había hecho de un nuevo liderazgo, y ellos ya no reconocerían, no guardarían en su memoria todos los acontecimientos, toda la participación, toda la ayuda que José había dado en la antigüedad. Mi amado, este nuevo imperio tendría un nuevo régimen, obviamente, de política, de cómo manejar los asuntos, tanto internos como externos. Dentro de ese nuevo sistema de cómo gobernar, se impondrá la ley posiblemente más endurecida que nunca. Y quieren maximizar el orden, diríamos, de las cosas, tratando de ver algo que no tenía tanta importancia como que algo fuese realmente importante. Cuando vamos a la escritura, usted debe de recordar, si viene conmigo por favor al versículo número 12, que el pueblo mientras más estaba siendo oprimido, dice el versículo 12, pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, dice la Biblia, de manera que los egipcios comenzaron a temer a los hijos de Israel. Pero era un temor infundado, un temor a la verdad que no tenía forma ni razón de ser, ya que cuando, obvio, usted conoce la historia del Éxodo y del pueblo, el pueblo jamás se levantó en armas contra los egipcios, jamás, ni aún estando en las plagas se aprovecharon de ellos, ni aún estando huyendo y siendo un pueblo muy numeroso, amado, jamás presentó batalla contra Israel, por lo menos no cuando estaban en medio de esta postura, podríamos decir, de gobierno. Cuando ya vamos al verso 15, entonces vemos a Cifra y a Fúa recibiendo una orden de un rey, del emperador de Egipto. Y allí se les dice que obren para mal con los niños que habrían de nacer en el pueblo de Israel. La escritura, recuerden, el versículo número 16 nos dice que cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es niña o hija, que viva. Obviamente porque ellas no representarían amenaza alguna. En el versículo número 18 entonces dice versículo 17 dice la escritura, pero las parteras temieron a Dios, dice allí, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, es decir, tanto a hombres y mujeres. Ahora bien, ¿en qué se fundamentó ese temor?
Mira, yo creo que es necesarísimo hoy, aun cuando yo ya he hablado en muchas oportunidades acerca del temor, ¿sí? Y qué es lo que esto implica. Hoy quisiera dar unas anotaciones adicionales con respecto a esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de temor, hay un sinónimo que le viene muy anillo al dedo, le viene muy al tino del término, que es respeto. El temor, mi amado, entre otras cosas, puede provocar respeto. Mucha gente posiblemente no ame, porque también el temor implica amar cuando está bien direccionado. Alguien puede por amor temer a alguien. Y cuando el amor está de por medio, es válido temer a alguien. ¿Quién de ustedes como hijos no aman a su padre y por consecuencia le temen? Pero claro, a través del filtro del amor. Cuando uno teme a alguien por el amor, es válido. ¿Qué esposa no teme a su marido? Posiblemente para no enfadarlo, para no hacerlo sentir mal y viceversa. Cuando el temor diríamos, canalizado a través del amor, creo que sería el vínculo más idóneo para poderlo, sí, en este caso, poderlo hacer parte de nuestra forma o estilo de vida. Pero cuando la gente, por lo menos, no tiene ese amor, pero sí puede inclusive manifestar temor por medio del respeto. Y yo creo que esto es un vínculo bastante considerado, no solamente dentro del pueblo cristiano, sino también fuera del pueblo cristiano. Cuando alguien teme por respeto, mi amado, aquí hay algo que se debe de considerar de una manera muy fuerte. Y voy a dar estas anotaciones adicionales. Mira, cuando se habla de respeto, voy a leer lo que dice un comentario. Habla, entre otras cosas, dice del reconocimiento que alguien hace respecto de las cualidades de otro. Luego dirá, como segunda parte, dice, es el cuidado que se pone en no ofender la susceptibilidad del otro. Luego dirá, como tercer aspecto, es el cuidado que se pone en no dañar a algo o a alguien. Y por último, dirá que el respeto también implica el sentimiento de admiración hacia los demás. Todas las 4 anotaciones, toda una de ellas encierra una gran verdad. Cada una de ellas. Ahora, yo quisiera en esta preciosa noche, más allá de lo que tú puedas sentir, porque si yo le digo a todo el pueblo cristiano, aman al Señor, todo el mundo me dirá amén. Todo el mundo me dirá amén. Pero sin embargo, si el amor está allí, ¿por qué no se le teme a Dios? Entonces, allí es donde quisiera dar esta otra alternativa. Si no hay ese amor incandescente en tu vida, por lo menos asegúrate que en tu vida exista respeto para con Dios. Como diríamos así, como de pronto diría cualquiera hablando de los hijos a los padres. Bueno, yo a mi papá no lo amo tanto, pero sí lo respeto. Yo he escuchado mucho de esto. Sí, mi papá era mala gente, mala fe, nunca me dio nada, nunca me acarició, nunca me llevó a ningún lado. Sí, me menospreció o amó más al otro más que a mí. Existe siempre estos resentimientos. Pero inclusive, aún con estos, diríamos, agravantes, igual alguien sí puede manifestar a su progenitor respeto. Que en cuyo caso, bíblicamente hablando, el respeto es un buen sinónimo también del temor. Del buen temor, de aquel temor, mi amado hermano, que la Biblia, obviamente en esta preciosa noche, quiere hacer relucir. El temor fundamentado o por el amor o más por el respeto. Ahora, pregunto, ¿cuántos respetan a Dios? ¿Sí? ¿Cuántos respetan a Dios? Y en función de eso, si le respeta, está hablando de que usted no hará nada de las 4 cosas que yo le mencionaba acá. En cuanto a este aporte adicional que le di a través de un diccionario. Por ejemplo, si usted respeta a Dios, es evidente de que tiene para con Él un reconocimiento de sus virtudes, de sus cualidades por ser un ser superior. Si usted respeta a Dios, tendrá muy en cuenta de que hay una cualidad que Dios solamente Él la manifiesta y que por esa virtud, por esas cualidades, Él merece de parte mía mi admiración. Eso es una forma de respetar o de temer
En segundo indicio, estoy recordándolo, es el cuidado que se pone de no ofender su susceptibilidad. Si usted respeta a Dios, debe de también entender, sí, que forma parte del temor, es no poder, o si no ofender o no tratar de ofenderle al Señor en lo que Él pueda sentir cuando usted hace algo indebido. De tercer punto, si usted respeta a Dios, mi amado hermano, usted tratará de no dañar en medida alguna su relación con Él también. No dañar esa relación. Si usted respeta a Dios como último indicio, sí, le admirará por todas las cosas, mi amado hermano, en este caso, por todo lo que Él es. Mucha gente admira a su padre. No necesariamente porque lo ama y desmedidamente. No, lo admira porque yo he escuchado a alguien que diría, hermano, mi papá podrá haber sido cualquier cosa, pero sí que era responsable. Yo escucho de estos comentarios a veces. Y papá puede haber sido cualquier cosa, pero él siempre estaba ahí en casa. Siempre tenía la refrigeradora llena. Siempre esto, siempre lo otro. Mi amado, yo creo que Dios merece temor, no solo por respeto, sino porque Él, mi amado, está lleno de todas las virtudes que un padre, por ejemplo, o un hombre en la tierra no pueda tener. Él lo tiene y lo encierra absolutamente todo. Ahora, todo esto que le estoy diciendo, mi amado, es el punto de partida. Esto es, diríamos, la introducción. Por eso es que voy a hacer un énfasis muy distinto acerca del temor hacia Dios. Y yo creo que hoy el Señor, en función de esto, va a hablar a tu vida y te va a hacer revalorar tu forma en la que te tienes que acercar a Él. Y dos, tu forma en la que tienes que actuar para con Él. Cuando vamos al versículo número 18, que es el último texto que leíamos, dice la Biblia, y el rey hizo llamar a las parteras. ¿Sí? El airecito, sí, gracias. Dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho, dice allí, esto? ¿Sí? Que habéis preservado la vida de ¿quiénes? De los niños. Ahora, la respuesta obviamente estaba encerrada en el corazón de las parteras. Esto ellas no se lo iban a decir a Faraón. Y eso hasta cierto punto es muy válido, porque hablar cosas espirituales con alguien que nada tiene de discernimiento espiritual es como lo dice la Biblia, es como tratar de tirar perlas preciosas ¿a quiénes? A los cerdos. Sí, es como tratar de ponerme a conversar del evangelio cuando a veces suele pasar, sí, con un borracho. Eso, mi amado, es absurdo. Si el borracho cuando está medio, trastornado ya de su sentido, sí, ahí quiere recibir a Cristo. Ahí quiere pedirle perdón a la mujer. Ahí quiere hacer las paces con todo el mundo. Pero es absurdo. Tratar de establecer un diálogo, un razonamiento, una decisión cuando alguien no está con sus sentidos en su sano juicio. Ahora, mi amado hermano, ellas le dirán de manera humana, obviamente, sí, conforme a su estrategia lógica para poder salir de este asunto, le dirán, las parteras le respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Buena respuesta. ¿Y en qué sentido? Pues ellas, dice el versículo número 19, son, ¿qué cosa? ¿Puede leerlo, por favor? Ellas son robustas, dice, ¿verdad? Y dan a luz antes que la partera vengan a ella. Ahora, obviamente que esta respuesta no es satisfactoria, porque a mí por lo menos, si hubiera sido yo Faraón, le hubiera dicho, ¿y entonces para qué ustedes están acá? Es decir, no, es que ellas se sanan solitas, entonces ¿para qué voy a poner un centro de salud? ¿O para qué voy a vender medicina si ellas tienen la capacidad de autorrepararse a sí mismo? La respuesta simplemente es un cliché. No tiene una razón de ser, pero ellas han optado por dar a conocer, en parte lo que estaba pasando. Era una respuesta verídica, pero a medias. La razón esencial por las cuales ellas no acataron la orden del rey era simplemente por lo que decía el verso 17. ¿Y cuál era el verso 17?
Porque ellas, dice aquí, las parteras temieron ¿a quién? Temieron a Dios. Ahora, mi amado, ese temor a Dios, ¿en qué se fundamentaba? ¿En amor a Dios o en respeto a Dios? Buena pregunta. ¿Qué opina usted? ¿En qué se fundamentaba ese temor a Dios de parte de las parteras? ¿En un verdadero amor a Dios o en un respeto a Dios? Ahora, usted y yo debemos de entender, y siempre lo he dicho, mi amado, que esa generación no tenía la Biblia a la mano. No había Biblia a mano. Si no había un libro de guía, no digo que no existirían en aquel entonces algo documentado con respecto a lo que se conocía de Dios. Porque me imagino que, bueno, como existe ese programa que por allí hay en las redes sociales, en la televisión, de boca en boca, me imagino que de boca en boca algo se sabía de Dios. Algo se anunciaba y se decía de que en la antigüedad, mire que ellos ya podrían hablar así, en la antigüedad había un Dios en los cielos que mandó un gran diluvio, ¿verdad? Que en la antigüedad había un Dios en los cielos que expulsó ¿a quién? A Adán y a Eva del huerto del Edén. Que había un Dios en los cielos que confundió en Babel la lengua de la gente, el lenguaje de la gente. Algo obviamente de Dios se conocía por medio de pronto de comentarios de boca en boca. Y puede ser, no digo que no, que posiblemente algo haya por allí escrito con respecto a ciertas historias que hablaban acerca de Dios. Mi amado, si no había Biblia y si usted y yo reconocemos por la misma escritura que la fe en ese Dios para creer en Él viene a través de ¿qué cosa? De Él, del oír de su palabra. Entonces es algo extraño que esa generación temiese de un Dios que ni siquiera era conocido por su nombre. Pero, oh sorpresa, el temor de Dios ya estaba en medio de todos aquellos. Cuando uno va a la escritura, mi amado hermano, y acompáñeme al libro del Génesis, quisiera de pronto leer un texto de referencia. Sí, acompáñeme por favor al libro del Génesis. Veamos una pequeña referencia de parte de la misma palabra. En el capítulo, déjeme ubicarlo, por favor. Créanme que no me gusta tener Biblia nueva. Esta Biblia es nueva, la verdad, y se me pegan toditas las hojas en los dedos. Sí, pero bueno. Listo, acá estamos. En el capítulo número 4, verso 26. ¿Lo tiene? Dice ese versículo. Y a Set, ¿sí? El tercer hijo de ¿quién? De Adán y Eva. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Lo tiene? Capítulo 4, verso 26. Sí, entonces, aquí, mira, qué curioso, ¿verdad? Dice allí, entonces los hombres, hablando de la generación que se levantaría a través de los hombres comenzaron a invocar. Claro, ahí ya se pone el nombre de Jehová porque obviamente quien escribe este libro se lo atribuye a Moisés y Moisés reconocería el nombre de Jehová, pero comenzaron a invocar el nombre de Dios, es lo que quieren decir. Ahora, ¿cómo comenzaron a invocar el nombre de alguien que no se conocía? Bueno, mi amado hermano, la cosa es muy, diríamos así, muy sencilla de entender. Alguien puede invocar el nombre de Dios sin necesidad de poder nombrar su nombre. No necesariamente usted podría utilizar el nombre para poder invocar o para poder llamar a alguien. Le puede decir, hey, fulano, ven acá. ¿Cuántos de ustedes se han comunicado así a veces con gente extraña? O le dice, oye amigo, disculpa, una pregunta. No necesariamente invoque el nombre. Lo importante es que se hace usted
de alguna forma se hace ver y se hace notar para que pueda esa persona que no la conoce a usted, le pueda tomar asunto. Y esa es la forma en la que en la antigüedad se hacía para buscar el nombre de Dios. Le decían: Señor, tú que eres creador del huerto del Edén, respóndeme. Por lo menos ahí hay un indicio. Alguien diría creador de los cielos y la tierra, como lo dirían en los tiempos de Abraham. ¿Se acuerda usted? Hablando de Melquisedec, de qué manera él invocaba el nombre de Dios, simplemente diciendo: el Señor creador de los cielos y de la tierra. Y ya comenzaron a invocar el nombre de Dios. Mi amado, ¿a dónde quiero llegar? Obviamente, cuando voy al libro del Éxodo, esa generación comenzó a invocar el nombre de Dios. Y eso se mantuvo a través de las generaciones. Ahora, ¿en qué se fundamentarían Fua? Y como lo dirá el versículo número 15, y Cifra, para poder mantener un temor para con Dios. Recuerda, no necesariamente pudo haber sido un temor por amor, sino también un temor por respeto a Dios. En cuyo caso, si usted me lo dice a mí, viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Alguien que respeta a otro, aún sin amarlo, mi amado, es considerado como válido. Sea lo que fuere, porque hay mucha gente que dicen que nos aman y no nos respetan. Imagínate en una relación sentimental: yo te amo, yo te amo, yo te amo, y le manda globos, flores, todo, pero apenas pasa otra. ¿Qué le dirá la muchacha? ¿Qué le dirá? Oye, por lo menos, ¿qué le dirá? Respétame. ¿Verdad? Y lo bonito es que luego de que se lo dice, igual siguen manteniendo la relación. Amén. Ya puse a pensar a algunos aquí. Me miraron con preocupación, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Siga. ¿A dónde eso? Ahora, mi querido hermano, ellas, digo yo, si no lo amaban, lo respetaban. Pero para mí viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Por eso te pregunto, ¿tú respetas a Dios o lo amas? Pero ambas cosas conllevan a un solo punto. Sí, si lo haces, tú estás temiendo a Dios. Amén. Tú estás temiendo a Dios. Ahora, dice la Escritura, versículo número 19, las parteras le responden a Faraón porque las mujeres hebreas le dicen, dice aquí, no son como las egipcias. ¿Cómo son las egipcias? Flojas, diría cualquiera. Por ahí la otra vez escuchaba de alguien: uy, yo no quiero parir así, sino que me abran, pero una herida así chiquita y que no me duela. Y yo le decía a mi esposa: aconséjale y dile, con dolor, pero así, remárcale bien el dolor, ¿no? Con dolor parirás a tus hijos. ¿Eso es de Dios o no? Claro, así como los hombres, con dolor también, ¿qué cosa haríamos? ¿Ah? Trabajaríamos para llevar el pan a la casa. Ahora, dice la Escritura, ellas no son como las hebreas, las egipcias no son como las hebreas, pues las hebreas son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Es decir, cuando nosotros ya llegamos, ya se escucha el ruido de los niños. Ahora, yo no digo que ellas están diciendo 100% la verdad. Se están reservando mucho. Decirle a Faraón que es por temor a Dios que no lo hacen. Ahora, ¿en qué fundamentaron ellos su temor? Bueno, hay un texto bíblico que creo que sí es importante leerlo. Y eso está en Génesis capítulo 9, verso 6. En Génesis 9, verso 6. Y tomo solo este indicio porque no había Biblia, pero sí habían hechos conocidos de Dios. Y eso sí debió haber pasado de boca en boca a muchas generaciones. En Génesis capítulo número 9, acompáñeme por favor, Génesis capítulo número 9, ¿qué decía el Señor? Versículo número 6. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Escritura? Léalo por favor. El que derramare sangre, de hombre, por el hombre, es decir, por quien la derramó, su sangre será también derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, el que mate a alguien, su sangre será considerada como el precio que tiene que pagar por haberlo hecho.
Mira, ese primer indicio bíblico ya del antiguo, digamos así, de la antigua generación para con Noé, para con Abraham, eso ya estaba allí establecido. Ahora, si había una ley terrenal, claro que la había. La ley terrenal de la época, sobre todo en los tiempos de Abraham, era la ley Hammurabi. Era una ley conocida como la ley de la justicia entre mercaderes. Esa ley surgió para poder normar el comerciantilismo de la época. Allí se establecería, entre otras cosas, compromisos, pactos, pagos. Sí, ahí también se reconocería lo que después en la ley mosaica se vuelve a remarcar: ojo por ojo, diente por diente. Todo esto se establecería como ley, pero ya una ley canónica, por así decirlo, una ley aprobada por Dios. Mi amado hermano, esa ley que ya, diríamos, ya consideraba el no derramar sangre inocente por cualquier cosa, era algo que ellas tenían presente. Eso es muy bueno considerar, porque yo cuando converso con gente que no necesariamente es cristiana, mi amado, cuando usted conversa con muchas personas, hay personas que ven a Dios con mucho temor y no son cristianos. Y eso, hasta cierta medida, eso a uno diríamos así, le causa cierto impacto. Porque a veces ese temor que uno ve en un extraño, lo quisiera ver con los miembros de una iglesia. Eso sí es, mi amado, de llamar la atención. Hay mucha gente, insisto, que no es ni cristiana, hablando de que tienen a Cristo en su corazón como su Salvador y su Señor, pero que se conduce y se comporta de una manera más respetuosa que un mismo cristiano. Yo no he visto, por ejemplo, cuando asistí a la iglesia tradicional, yo no he visto, mi amado hermano, que posiblemente dentro de las iglesias católicas sí exista de pronto murmuración, que exista bulla, que exista algún tipo de desorden en el sentido del culto. Todo se lo trata de llevar de una manera muy ceremonial y sobre todo muy respetuosa. No sé si usted ha considerado esto. Que cuando se inclinan inclusive ahí en un reclinatorio frente a un santo y un niño comienza supuestamente a decir algo o a hablar, haga silencio, que estamos delante del Santísimo. ¿Me equivoco o no? Hay más reverencia, hay más respeto. Es decir, hay más temor de Dios. Hasta para saludarse y tratarse entre los mismos congregados son más reverenciales, más educados. Mi amado, si algo, diríamos, deberíamos de rescatar de aquello, es justamente este sinónimo que hoy por hoy sí he querido tomarlo como o elevarlo a un tema para que usted pueda también rescatar la mejor virtud de donde el Señor nos ha sacado. La Biblia de hecho nos dice que todo lo que tiene que ver con lo honesto, con lo puro, en eso debemos de constantemente estar pensando en esas cosas. Acompáñame, vamos a ver el texto, por favor. Vamos al Nuevo Testamento. Sí, y vayamos a las cartas del apóstol Pablo. Nos dice el Señor. En la carta de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Carta de Filipenses, capítulo número 4. Versículo número 8. ¿Qué te dice el Señor allí? ¿Lo encontró? Por lo demás, dice aquí, hermanos, todo lo que es verdadero. Ahora, eso, ojo, eso usted lo puede encontrar en Cristo y lo pudo haber encontrado también sin Cristo. ¿Ya lo encontró? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, insisto, todo esto que vamos a leer, usted bien lo puede encontrar con Cristo y sin Cristo. Por ejemplo, en Cristo yo no le voy a enseñar a saludar. Hermano, salude, hermano, diga un Dios le bendiga o dé la mano, despídase. ¿Verdad? Esos son valores que uno los aprende hasta antes de haber conocido a Cristo. Oye, siéntate bien, cierra las piernas. Yo me imagino, hay abuelitas que todavía dicen, oye, siéntate bien, se te ve todo. ¿Verdad? Que hay así esas abuelitas, sí las ha reconocido.
¿verdad? Que usted pone los codos, no, así no, baja los codos de la mesa, ¿verdad? Cepíllate bien los dientes, así no, todo, demórate más, restrégate todo. O sea, se fijan de todos los detalles. La Biblia dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la Escritura? En esto piensa, es decir, en esto medita. Y claro, en esto, sí, diríamos así, en esto haz lo que forme parte de tu estándar de vida. Esto practícalo. Y en eso piensa, en eso persevera. Pero parece ser que a veces hasta estos indicios tan básicos se nos olvida en la vida cristiana. Cuando retomamos, pues, mi querido hermano, sí, el texto propiamente de estudio, que es el libro del Éxodo, ellas tenían una base. Y si a eso se le añade buenos modales y todo es digno, todo lo que es puro y todo lo que es honesto, obviamente que vemos a una generación de hebreos muy bien, diríamos, cimentada en valores. Y esos valores hacían ver a Dios con respeto. No con tanto conocimiento, porque conocimiento de Dios, poco o nada se sabía. Poco o nada se sabía. Allá afuera hay gente, insisto, que poco o nada sabe de Dios, pero aún así respetan a Dios. Y a veces entre nosotros que parecemos petete en la cabeza, harto conocimiento, pero cero respeto a Dios. Mire, tanto decimos que lo conocemos en el estándar propio del conocimiento, mi amado, que a veces nos embrutecemos de tanto conocimiento y nos olvidamos del principio más básico de poder llevar a Dios y a su nombre un respeto. Mi querido hermano, tengamos en consideración esto primero. Las hebreas, por su parte, mis amados hermanos, dice la Escritura, ¿sí? Versículo número 19, le responden a Faraón: las egipcias no son como las hebreas, pues las hebreas son robustas, dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, esto, mi amado, a mí me causa un gran impacto. ¿En qué sentido? En que Faraón se complace en esta respuesta. Claro, entiendo yo que es Dios el que no le ha hecho tomar contra las parteras medidas, sí, negativas para con ellas. Es una respuesta, insisto, que no tiene demasiado fundamento. Porque bien Faraón, si así hubiese querido, hubiera ordenado: ah, de verdad, así es la cosa, córtenles la cabeza. ¿Me entiende? Si así van, entonces es preferible que ustedes sean eliminadas. ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es su función si no la cumplen? No me van a decir que de 100 partos a las que las llaman, porque como se multiplicaban como cuy, como conejo, no me van a decir que a todos los partos ustedes siempre llegaban tarde. A otro perro con esos huesos, hubiera dicho Faraón. ¿O no? Imagínate que tu jefe te diga: oiga, y el reporte, ay, es que se me hizo tarde, ok, ya está bien, una vez, 2 veces, pero todas las veces te manda votando. ¿O no? Puede ser que un día, 2 días a la semana la comida se pase fuera del horario en el que te tienen que servir, pero que los 365 días del año siempre sirvas tarde, te van a reclamar. ¿O no? Imagínate que un estudiante llegue siempre tarde al colegio. No, es que hoy día se me murió mi abuelita, mañana se me va a morir el perro, pasado mañana mi papá está muy enfermo. O sea, todos los días tienes un pretexto para llegar tarde. Ojo, así me dicen cuando yo les invito a que vengan a la iglesia. No es que, y ahí va, está bien, una, 2, 3, pero no todas las veces va a haber un pretexto. Sí, mire que ya se fue amén y el gozo. Mi amado, y ellas le dan la respuesta, y al parecer Faraón se las cree. O por lo menos le parece una respuesta aceptable, porque Faraón no toma ninguna represalia. Ese temor, mi amado hermano, del cual hoy obviamente el Señor nos está enseñando,
tiene algo mucho más también que compartir. Y aquí quiero comenzar digamos, a adornar el arbolito. En Proverbios capítulo 14, verso 27. Libro de los Proverbios, capítulo número 14, verso número 27. Mira lo que el Espíritu Santo nos dice en esta noche. ¿Lo tiene? Dice, el temor de Jehová. Ahora, mira que voy a remarcar esto mucho. Sea que lo hagas por amor o por respeto, pero algo sí te quiero dar a entender. Témele por el amor de Cristo Jesús. Sea por temor o sea por respeto, pero témele. Mi amado, dice aquí, el temor de Jehová, mira los beneficios. Es manantial, ¿qué dice para el que le teme a Dios? ¿Qué dice que es? Es manantial de vida. ¿Entiende esto? Es que si no le temes a Dios, si no lo respetas a Dios, si no lo amas a Dios, mi amado, pierdes tu esencia vital. Es manantial ¿de qué? De vida. Entiendo que cuando se habla de esto, se habla de que Él te dará, cuando le temes, Él te dará fuerza para vivir. Hay mucha gente cristiana que la verdad no respeta a Dios como se debiera. Hermano, y que estoy cansado, hermano. Ya no jalo. Si usted viera cómo allá afuera vengo. Siempre están en un desánimo constante. En una pérdida de fuerzas diarias. En ellos no se cumple lo que la Biblia dice, que el Señor le dará fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y que no tiene, mi amado hermano, ese despertar en Dios. Son las típicas personas, mi querido hermano, que a la verdad sí están sobreviviendo. No viven, sobreviven. Pero Dios ha dicho que si tú le temes a Él, Él será para ti, ¿qué cosa? Manantial de ¿qué? De vida, de fuerza, de vigor, de ánimo. Esos son los hermanos que posiblemente en Dios siempre están, diríamos, activos. La pregunta es, porque hay a veces se cuestionan unos a otros para bien. Dicen, hermano, ¿y usted de dónde saca tanta fuerza? ¿Y de dónde usted esto? ¿Y de dónde está lo otro? Es que el temor a Dios surte en tu vida, ¿qué cosa? Un efecto de ¿qué? De ser un manantial, una fuente de agua. Y obvio, esa fuerza no viene de ti, viene de tu Dios porque has decidido temerle. Por amor o por respeto, pero témele por el amor del Señor. Teme a Dios. Y dice la Escritura, ¿no? El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse ¿de dónde? Mira de dónde nos aparta el Señor. De los lazos de la muerte. Mira esa cobertura que puedes asumir de tu Dios solo porque te puedas decidir a temerle. Insisto, y esto lo voy a trillar, sea que lo hagas por amor o por respeto, pero hazlo. ¿Me entiendes? Y que ese respeto o ese amor que le tengas se manifieste, claro. No me dirás, yo respeto a Dios de pura palabra. No va a ocurrir absolutamente nada. O hay aquellos que les encanta andarle mandando besos volados a Dios al cielo. Te amo. Eso es cuento. Usted dice, yo te amo y te sirvo. Yo te amo y te agrado. Yo te amo y hago lo que a ti te complace. Claro, ¿no? Igual funcionaría el respeto. Cuando vamos, mi amado hermano, acompáñeme por favor al libro de Job, capítulo número 28. Libro de Job, capítulo 28, verso 28. Entiende esto. Mira lo que dice el Señor. Job 28, 28. ¿Lo tiene? Libro de Job, capítulo 28, verso 28, dice la palabra de nuestro Dios. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Sí, repetiré. He aquí que el temor del Señor, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? Dice la Escritura. El temor del Señor es la sabiduría. Ahora, entiendo, insisto, mi amado hermano, que en estos tiempos poco o nada de la Escritura
fluía en medio del pueblo. Sí, es verdad, ya en la época propiamente, por ejemplo, en el caso de Job, Biblia no había, insisto, la Biblia no había. En Proverbios sí, ya por lo menos había el Pentateuco, pero en los tiempos de Job, que era o se lo suele encasillar dentro de la época de Abraham a Job, mi amado, Biblia no había. ¿Cómo poder ser sabio sin tener palabra? Sencillo, temiendo a Dios, respetando a Dios, haciendo por lo menos de ese ser alguien al cual yo debería de agradarle, sin tener necesariamente un almanaque que me diga cómo debo de hacerlo, sin tener mandamientos que me indiquen qué le gusta o qué no le gusta. Simplemente eso es como tratar de relacionarse con alguien. Si yo me acerco a una persona y veo que de pronto un gesto, un chiste lo incomoda, ¿cuál debería de ser mi postura? Dejar de hacer esos chistes, o dejar de hacer esos ademanes, o dejar de hacer de pronto esas insinuaciones. Digo, no, este de aquí cuando le digo esto siempre lo veo que se incomoda, entonces mejor me callo la boca. Y con esa acción estoy manifestando ¿qué cosa? Respeto. Y lo ubico, sin darme cuenta, lo ubico en un sitial más elevado, porque camino en función de lo que a él le agrada. Mi querido hermano, esos principios bíblicos, Job los reconocía. Anunciaba que el temerle a Dios era, mi amado hermano, un sinónimo de sabiduría cuando se lo hacía. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando vamos, y acompáñeme por favor, al libro de los Proverbios, aquí ya había Biblia obviamente en esos entonces, por lo menos había la ley. En Proverbios capítulo 19, ¿qué más nos dice el Señor? El temor de Jehová, el fin, el desenlace, ¿a dónde te conduce cuando temes a Dios? Proverbios capítulo 19, verso número 23. El temor de Jehová es ¿para qué? Ahora, si quiero reemplazar ese término, digo es para tu bien, como lo quieras allí ya asimilar. Es para vida. ¿Quién gana cuando yo temo a Dios? Yo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Es para qué? Para vivir. Claro, para poder buen vivir. Es para vida. Y con él vivirá lleno de, dice aquí, de reposo el hombre. Mira que son textos que posiblemente nunca antes lo has leído, aun cuando sí lo leíste, pero pasaste de largo en la lectura. Pero hoy ya estamos haciendo la pauta. Repetiré el verso. Proverbios 19, verso 23. El temor de Jehová es para vida. Ese es el gran beneficio. Y luego dirá, y con él, es decir, con Jehová, vivirá lleno de reposo, de tranquilidad, de paz. ¿Quién? ¿Quién? ¿El cristiano? No. ¿Quién? El hombre que lo quiera temer. El hombre que lo quiera honrar. Insisto, allá afuera hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero es más respetuoso que nosotros para con Dios. Por lo menos en su ignorancia, él reconoce que él es Diosito y yo soy chiquito. Hay gente que ni así camina en Dios y conociéndolo. Sí, que no le interesa si el ojo de Dios está o no en todo lugar. Simplemente quiere y hace lo que le da la gana. Y es cristiano. Vive como le da la gana. No teme a Dios. Imagínate que tu hijo llegue a la hora que se le dé la regalada gana a tu casa. ¿Ah? ¿Qué dirías tú como padre? Oye, respeta esta casa, ¿o no? Imagínate que llegue borracho, que llegue como le da la gana, llegue fumado, llegue de todo, que llegue con cosas robadas. ¿Qué dirías tú? Oye, respeta esta casa, respeta a tu padre, respeta a tu madre, respeta a tus abuelos, ¿o no? En pocas palabras, teme. Mi querido hermano, la cosa es seria. Mucha gente, mi amado, no respeta a Dios. Y vive una vida prácticamente libertina. No necesariamente libertina porque tiene vicio, no. Hablo de libertina en el sentido de que él piensa que es libre de hacer lo que él desea, sin contemplar a Dios en su forma de vivir.
Y se olvida, mi amado hermano, que es el Señor, como decía Proverbios 19:23, el Señor es tu razón de vida. Dice la Biblia, el temor de Jehová es para vida, la vida que tú tanto quieres, mira, está escondida en Dios. ¿Cómo la empiezas a encontrar? Temiéndole. El temor de Jehová es para vida, mira, y con Él, como dijo el Señor en el Nuevo Testamento, conmigo podréis hacer todo. Sin mí, el que no recoge conmigo desparrama. Y con Él vivirá lleno de reposo, ¿quién? El hombre. ¿Quieres acostarte y dormir? Pero dormir de verdad. No pensando, no amargándote, no dándote vueltas. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Y esto y lo otro. Ay, Señor, que así no se puede. Pero te dan las 5 de la mañana y no pegas el ojo. Te lo aseguro. Amanecerá. ¿Cuántas personas se han acostado? Aparentemente porque van a dormir y se amanecen de clarín en clarín. Y ahí dicen, ay, Señor, qué terrible, con unas ojerotas al otro día. ¿Y qué pasó? Que no descansó. No, la preocupación te está matando. ¿Me entiendes? Los problemas te están matando. Y todo esto, mi querido hermano, como lo dirá la Escritura, porque no has aprendido con Él, temiéndole obviamente, para que tu vida esté llena, dice la Biblia. ¿Llena de qué? Del reposo que el Señor le puede dar a ¿quién? Al hombre. Y mira que no dice al cristiano, no dice a mi pueblo o a mis hijos, no, dice el hombre. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decidir respetar y temer a Dios. Cualquiera, creyente o no creyente. No será, el que teme a Dios, no será, léelo, no será visitado del mal. Hermano, todo lo que hago me sale mal, todo esto, todo, nada prospera. Ahí está, estás temiendo a Dios. Temes a Dios. Lo respetas, insisto, por amor o por respeto, pero le temes. En el libro de los Salmos, mira que este enfoque de temor es muy distinto, ¿verdad? A lo que hemos enseñado en muchas oportunidades. Por eso bien decíamos, no importa cuántas veces lea un texto bíblico, Dios siempre le dará un matiz diferente. Siempre. Dice el Señor en Salmo 34, verso 11. Venid, hijos. Ahora sí le habla al pueblo. Vengan, hijos. ¿Lo tiene? Salmo capítulo número 34, verso número 11. Aquí hay una buena porción bíblica que es necesario leerla. ¿Ya lo encontró? Sí, Salmo capítulo número 34, verso número 11. Dice el Señor, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Ya en Proverbios lo dijo, sí, Salomón. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y mira, y aquí te da los primeros indicios en qué consistiría el temor a Dios. Guarda tu lengua, ¿de qué? Del mal. Y tus labios de hablar engaño. Y me encanta el verso 14. Y mira que resume todo el temor de Dios en un solo verso. Dice, apártate del mal. Ahora, ¿cómo considerar qué cosa es malo? Sencillo. Cuando tú haces algo agradable, ¿tu conciencia te acusa o no? Si no te acusa, posiblemente puede decir que sea algo bueno. Por ejemplo, cuando no vienes a la iglesia, ¿cómo está tu conciencia? Cuando no has leído la Biblia, ¿cómo está tu conciencia? Es que hay unos que no tienen conciencia, son inconscientes. Porque no vienen. ¿Y cómo está? Bien, hermano, de verdad. Uy, qué linda conciencia. No lo sé, pero para el que teme a Dios, no venir a la casa del Señor es una situación que lo diríamos así, no solo que lo desaprueba él mismo, se autodesaprueba él mismo, sino que lo hace sentir incómodo. Uy, no he ido a la iglesia, hermano. Mira, los que están saliendo a visitar a los otros hermanos, ¿qué les dicen? Si todavía usted no ha sido visitado es porque todavía la lista es larga, ya mismo le llega. No se asuste cuando le caigan los hermanos.
los días sábados le digan, hermana, y usted, yo sé que muchos le dirán, hermana, pero ¿por qué me viene a visitar si yo sí voy a la iglesia? Por eso está en la lista, porque no va a la iglesia, o porque si va cuando le da la gana. Así que es mejor que trague esas palabras y diga, sí, hermano, es verdad, sí, por mi culpa, por mi gran culpa. No. Amado, pero es sencillo. Temer a Dios es apartarse del mal. Y dice la Escritura, y hace el bien. Busca la paz y síguela. Mira, ahora voy a dar un indicio para conmigo. Mira, sea que me ames o sea que me odies, ven a la iglesia. Porque yo soy bien fastidioso. Yo sé que soy fastidioso como pastor. Sí, soy cargoso, molestoso. Pero digamos así, todo el mal que te produzco, a la verdad, te lo digo con mucho amor, es para tu bien. Pastor, sí que fastidia. Desde que me puse en ese grupo de WhatsApp, qué manera de fastidiarme. Sí, es verdad, yo soy bien fastidioso. Pero amado hermano, reconoce esto. Es para tu bien. Prefiero que en el cielo, esperamos estar ahí, ¿no? Que me diga, pastor, usted sí que era una piedra, pero le agradezco porque a través de esa piedra caminaba a la iglesia y el Señor me ha premiado por ello. Por lo menos dirá, amén, le diré, qué bueno. Cuando yo voy a la Escritura, a Éxodo capítulo 1, mi amado, cuando leo el verso 20, es de asombrar. Porque Dios no está obligado a nada. Peor, si no hay palabra como para poder decir, Señor, tu palabra dice que si hago esto, tu bendición será así. No lo hay. Pero lo que sí hay de parte de Dios para estas mujeres es una, digamos así, es una recompensa gratuita. Que nadie la exige, pero que Dios al ver la fe de estas mujeres, al ver, mi amado, como lo diría el versículo número 17, al ver el temor de ellas, sin conocerlo, imagínate esto, Dios, mi amado, comienza a hacer una obra con ellas que sobrepasa todo entendimiento. Dice el versículo número 20, y Dios hizo bien a las parteras. ¿Sí estás leyendo, verdad? Éxodo 1:20. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Continúo con las parteras. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. No sé cómo, no sé qué les dio, no sé si esa familia en vez de parir de a uno parían de a 5 quintillizos, no lo sé. Pero de que fue prosperada la familia, fue prosperada. ¿Y en dónde fue prosperada? En esclavitud, en la tierra de Egipto, en los trabajos arduos y duros. No importa el peso que el faraón les impuso a estas mujeres, pero el Señor no le interesó los obstáculos de Egipto. Él cuando quiere bendecir, bendice y punto. Esa acción las elogió para tener sus 2 nombres en la Biblia. ¿Cuántos quisieron ver su nombre en la Biblia? Dios, mira, no es que estoy tratando de hablar locuras, pero Dios tiene un nuevo libro que está escribiendo, que es el libro, mi amado, el que no está allí escrito, es la Biblia del porvenir, le cuento ese libro. El que no está escrito en ese libro será echado al lago de fuego. No es un libro de méritos, por cierto. No es un libro de méritos. No es un libro de que usted tiene que hacer esto y esto y esto para que esté escrito. No. Es un libro, mi amado hermano, de gracia. Pero de gente agradecida por esa gracia. Que lo único que ha hecho en su corazón, luego de haber adquirido la gracia, es temer a Dios. Por amor o por respeto, pero lo teme. Y estas mujeres, por ese temor, mi querido hermano, fueron de parte de Dios prosperadas. Y no solo ellas, dice que fueron prosperadas
su familia. ¿Tú qué tanto te matas orando por tus hijos? Ayer estaba metido un ratito en el Facebook de algunos hermanos de aquí y comencé a ver a los hijos de esos hermanos. No voy a dar nombres, aun cuando si usted quiere me pregunta al final. Mi amado, andan chuecos los muchachos y usted no lo sabe. De verdad se lo digo. Andan chuecos los muchachos. Si quiere saber quiénes son, me pregunta al final. Si yo hago así, ya usted sabe. Pastor, como dijo Judas, ¿seré yo, Señor? Mi amado, revisen, no el Facebook, revisen sus vidas, cómo están caminando con Dios. Si usted no respeta y no teme a Dios, usted, casi le digo viejo, no, usted, adulto, ¿cómo caminarán sus hijos? Si usted, siendo adulto, más conocedor, más experimentado, más responsable, no se afirma, ¿cómo caminarán los nuestros? Amén. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¡Wow! ¿El diablo se mueve o no se mueve? Claro que se va a mover, mi amado. Y esa orden, sí, de Faraón tendrá gravísimas consecuencias. Pero no importa qué corazón tenga Faraón, mi amado, mi corazón y el suyo, sí, sabemos que debe de ser volcado a Dios y no a los hombres. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Aleluya. Oremos al Señor.